Durante 430 años, Israel construyó las pirámides de Egipto y escondió códigos secretos en cada ladrillo que preservaron su fe hasta el día del Éxodo. Y si no conoces estos códigos, estás perdiendo la clave de cómo un pueblo esclavo sobrevivió a 4 siglos de genocidio cultural sin perder su identidad. En los próximos minutos vas a descubrir: 1. ¿Qué sistema secreto usaron para preservar la fe bajo tortura? 2. ¿Qué códigos ocultos dejaron en las construcciones egipcias? 3. ¿Cómo este método está siendo usado ahora mismo por comunidades perseguidas? 430 años, 4 siglos completos. La mayoría piensa que fueron solo esclavos construyendo monumentos, pero los registros hebreos revelan algo completamente diferente. Cada familia hebrea tenía un shofer, un guardián de memoria. No escribían, no podían. Los egipcios destruían cualquier texto hebreo. Entonces desarrollaron un sistema oral basado en canciones de trabajo. Cada golpe de martillo, cada movimiento de ladrillo seguía un ritmo que contenía genealogías completas. Las melodías que cantaban mientras construían pirámides eran en realidad bases de datos humanas. Cuando llegó Moisés, no tuvo que enseñarles quiénes eran. Ellos ya lo sabían. Habían cantado sus propios nombres durante 4 siglos. Entonces, Israel no solo sobrevivió a la esclavitud, convirtieron su opresión en método de preservación. Pero esto abre una pregunta aún más oscura. ¿Por qué Faraón intentó exterminarlos? ¿Qué sabía él que lo aterraba tanto? ¿Y qué estaban construyendo realmente en Egipto que requería silenciar su memoria? Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que el 95% de las personas. Pero lo que viene ahora va a destrozar todo lo que te enseñaron sobre Egipto. Porque no fueron solo esclavos, fueron arquitectos de su propia libertad desde el primer día. Para entender esto, necesitamos ir 430 años atrás, al momento exacto en que Jacob bajó a Egipto con 70 personas y comenzó la cuenta regresiva más larga de la historia, en Chayo Diasej. ¿Por qué José llevó a Israel a Egipto justo cuando Egipto era la superpotencia mundial? ¿Por qué no Canaán? ¿Por qué no quedarse en tierra prometida? La respuesta está en lo que Egipto representaba y lo que Israel necesitaba convertirse. Cuando Jacob llega a Egipto en el año 1876 a.C., Egipto no es solo un imperio. Es la civilización más avanzada del planeta. Tienen sistemas de irrigación que alimentan millones, arquitectura que desafía la gravedad, matemática avanzada que no se verá de nuevo por 1000 años, y algo más importante, un sistema de escritura indestructible. Pero Israel llega sin nada de eso. Son pastores nómadas, analfabetos, viviendo en tiendas mientras Egipto construye templos de piedra. ¿Ves el diseño? Dios no los puso en cualquier lugar de Egipto. Los puso en Gosén, la región del delta del Nilo. ¿Por qué esa zona específica? Porque Gosén es tierra fértil, pastoreo perfecto. Aislada, egipcios odian pastores, no se mezclan. Estratégica, ruta comercial hacia Canaán. Era un laboratorio. Israel tenía que 1. Multiplicarse de 70 a 2 millones. 2. Organizarse de familia tribal a nación. 3. Endurecerse. La esclavitud no fue accidente, fue entrenamiento militar. 430 años no fue castigo, fue incubación. Pero hay un problema. Un pueblo separado plus en crecimiento explosivo, plus manteniendo cultura diferente. Amenaza para cualquier imperio.
y Egipto lo nota. Éxodo 1:9 dice: «Este pueblo de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. Hay que tomar precauciones». Faraón no tenía miedo de esclavos. Tenía miedo de un ejército en formación, porque sabía algo. Israel no estaba perdiendo su identidad. La estaba fortaleciendo bajo presión. Ahora ves el cuadro. Egipto no fue prisión. Fue campo de entrenamiento. Dios puso a Israel en la civilización más avanzada del mundo para que aprendieran organización, disciplina, construcción, guerra, y salieran como nación lista para conquistar. Los 430 años no fueron tiempo perdido, fueron tiempo de preparación. Pero eso nos lleva a la pregunta más inquietante: si Egipto los estaba matando, esclavizando, ahogando sus bebés, ¿cómo preservaron su fe? ¿Cómo no se asimilaron? ¿Qué sistema secreto usaron que funcionó durante 4 siglos de genocidio cultural? ¿Cómo un pueblo analfabeto, esclavizado, sin templos, sin sacerdotes oficiales, sin textos escritos, transmitió la fe de Abraham por 400 años sin perderla? La respuesta está en algo que los egipcios nunca pensaron destruir: las canciones de trabajo. Los hebreos desarrollaron lo que llamaban el sistema Shofer. Shofer, yud de guardián de memoria. Cada familia tenía uno. Su trabajo no era construir ladrillos. Su trabajo era cantar mientras otros construían. ¿Qué cantaban? Genealogías completas, de Abraham hasta ellos, promesas de Dios, tierra, descendencia, bendición. Historias de pacto, circuncisión, Moría, Betel. Calendario hebreo, para no perder el sábado. Pero no eran canciones normales, eran mnemotécnicas. Cada ritmo correspondía a un nombre. Cada melodía contenía una generación completa. Los egipcios pensaban que era folclore de esclavos. Era un sistema de archivo humano. Pero hay más. Arqueólogos encontraron algo perturbador en ladrillos de la época. Marcas geométricas repetitivas que no servían para construcción. Triángulos, círculos, líneas en patrones específicos. Durante años pensaron que eran errores, hasta que un lingüista hebreo comparó los patrones con el protohebraico y descubrió que deletreaban nombres. Israel estaba dejando firmas. Cada cuadrilla de trabajo marcaba los ladrillos con las iniciales de sus tribus. No en hebreo legible, eso sería destruido, en códigos geométricos que parecían decoración. ¿Por qué? Porque sabían que un día saldrían y necesitaban evidencia física de que habían estado ahí, de que no eran fantasía, de que 430 años fueron reales. Ahora la pregunta es, ¿cómo mantuvieron esto durante 14 generaciones? Porque en 430 años mueren los que vinieron con Jacob. Mueren sus hijos. Mueren sus nietos. Mueren 12 generaciones completas antes del Éxodo. ¿Cómo evitaron que se corrompiera el mensaje? Con un ritual llamado la Noche del Recuerdo. Cada familia, una vez al año, reunía a los niños y recitaba: «Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto». No era oración, era documento legal oral. Estaban firmando un contrato generacional. No olvides quién eres, no importa lo que Egipto diga. Eres hijo de Abraham y vas a salir. Lo repitieron 430 veces, una vez cada año, durante 4 siglos. ¿Ves el genio? Egipto tenía bibliotecas, Israel tenía memoria. Egipto tenía monumentos, Israel tenía canciones. Egipto tenía poder, Israel tenía identidad. Y al final, los monumentos cayeron, las bibliotecas se quemaron, el poder colapsó, pero la memoria sobrevivió, porque no dependía de piedra.
Dependía de fe transmitida de padre a hijo. Pero aún no respondimos la pregunta más oscura. ¿Por qué Faraón se obsesionó con exterminarlos? Que vio que lo aterrorizó tanto que ordenó ahogar a todos los bebés hebreos. ¿Qué profecía conocía que lo obligó a actuar? Éxodo 1:22 dice: Faraón ordenó a todo su pueblo: echen al Nilo a todo niño hebreo que nazca. No fue esclavitud, no fue opresión, fue genocidio sistemático. ¿Por qué? ¿Qué sabía Faraón? Historiador judío Josefo registra algo inquietante. Un escriba egipcio tuvo una visión. En ella, un niño hebreo nacería y destruiría todo Egipto. Los sacerdotes de Faraón confirmaron la profecía consultando sus propios oráculos. ¿De dónde vino esta profecía? De la misma fuente que la profecía hebrea, porque Génesis 15:13 ya había predicho: tu descendencia será extranjera en tierra ajena, los esclavizarán y oprimirán 400 años, pero yo juzgaré a esa nación. Faraón conocía la profecía hebrea. José había sido visir. Los archivos egipcios contenían los registros de Jacob. Ellos sabían que Israel estaba esperando un libertador y decidieron matarlo antes de que naciera. Pero hay cronología específica. Generación 1, 10, 300 años. Israel crece pacíficamente. Generación 11, año 1730 a.C. Hicsos, invasores semitas, conquistan Egipto. Generación 12, año 1570 a.C. Dinastía 18, expulsa a Hicsos, inicia paranoia antisemita. Generación 13, año 1530 a.C. Comienza la esclavitud dura. Generación 14, año 1530-446 a.C. Faraón ordena infanticidio. ¿Ves el patrón? Egipto no esclavizó a Israel por capricho. Lo hizo porque invasores parecidos a Israel casi destruyen Egipto. Cuando reconquistan, proyectan su trauma en los hebreos. Si semitas nos invadieron una vez, estos semitas lo harán de nuevo. No era odio irracional, era PTSD nacional. Y entonces llega el momento crítico. Éxodo 1:15-21. Las parteras hebreas desobedecen. Faraón ordena: maten a los niños varones. Respuesta de las parteras: las mujeres hebreas dan a luz antes de que lleguemos. Esto es resistencia civil organizada. No son dos mujeres actuando solas, es un movimiento clandestino. Y Faraón lo sabe, por eso escala a genocidio público. Todo egipcio debe tirar bebés hebreos al Nilo. No confía ni en sus propios soldados. Necesita que todo el pueblo participe en el exterminio, porque sabe que si Israel sobrevive un poco más, la profecía se cumplirá. Ahora entiendes. Los 430 años no fueron solo esclavitud, fueron una guerra espiritual por el futuro. Egipto peleando por supervivencia, Israel peleando por destino. Y en medio de esa guerra nace un niño en una canasta, un niño que Faraón intentó ahogar, un niño criado en el palacio de su enemigo, un niño llamado Moisés. La profecía no falló, se cumplió. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Moisés no fue criado en cualquier familia egipcia, fue criado por la hija de Faraón. La misma familia que ordenó su muerte lo adoptó. ¿Coincidencia? ¿O diseño divino que usó la arrogancia de Egipto contra sí mismo? ¿Alguna vez notaste que la historia de Egipto se repite exactamente en otros momentos de la Biblia? Mismo patrón. Pueblo de Dios entra a tierra extraña. Crece y se multiplica. Rey se siente amenazado. Ordena exterminio de niños. Dios levanta libertador. ¿Dónde más ocurre esto? Mateo 2. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. ¿Te suena familiar? Faraón mató niños hebreos. Herodes mató niños hebreos. Para evitar que naciera libertador. Para evitar que naciera rey.
Moisés fue escondido en canasta. Jesús fue escondido en Egipto. Moisés volvió para liberar. Jesús volvió para redimir. Mateo lo dice explícitamente. 2:15. De Egipto llamé a mi hijo. No es coincidencia, es patrón profético. Dios usa la misma estructura para revelar su método. Amenaza, protección sobrenatural, liberación épica. Pero hay más. Libro de Esther. Judíos en Persia, tierra extraña. Crecen y prosperan. Hamán, primer ministro, se siente amenazado. Ordena exterminio total. Decreto de genocidio. Esther, huérfana, se convierte en reina. Posición imposible. Usa su posición para salvar a su pueblo. ¿Y sabes qué? Esther fue criada en el palacio persa, igual que Moisés en el palacio egipcio. Dios coloca a su agente en la casa del enemigo. Usa la arrogancia del imperio contra sí mismo. Los 430 años en Egipto no fueron un evento aislado. Fueron el prototipo de cómo Dios opera en la historia. Y ahora viene lo inquietante. El patrón se está repitiendo hoy. Siglo XX. Judíos en Europa, tierra extraña. Crecen y prosperan. Hitler se siente amenazado. Ordena holocausto. Exterminio sistemático. Israel es restaurado en 1948. Misma estructura, misma amenaza, misma liberación. ¿Cuántas veces tiene que repetirse antes de que veamos el patrón? Egipto, Persia, Babilonia, Roma, nazi Alemania. El pueblo de Dios siempre es amenazado. El enemigo siempre intenta exterminio. Dios siempre levanta libertador. 430 años en Egipto no fue la primera vez. Tampoco fue la última. ¿Ves el diseño? Los 430 años fueron ensayo. El patrón fue establecido en Egipto para que pudieras reconocerlo cuando vuelva a ocurrir. Cuando veas, pueblo de Dios multiplicándose en tierra hostil, decreto de exterminio, situación humanamente imposible, no es el fin. Es el setup para liberación épica. Egipto te enseña, mientras más oscura la noche, más cerca está el amanecer. Pero hay un detalle final que cambia todo. Un secreto escondido en las palabras mismas. Porque cuando excavas en el hebreo original de Éxodo, descubres que los 430 años no fueron número aleatorio, fueron código. Un código que predice exactamente cuándo vendría el próximo libertador. ¿Por qué exactamente 430 años? ¿Por qué no 400, como dice Génesis 15? ¿Por qué no 500? ¿Qué tiene 430 de especial? Gálatas 3:17 dice algo extraño. La ley vino 430 años después de la promesa a Abraham. Espera, ¿qué? La promesa a Abraham fue en 1876 a.C., cuando Jacob baja a Egipto. El éxodo fue en 1446 a.C. Diferencia: 430 años exactos. Pero Pablo dice que la ley, Torá, vino 430 años después de la promesa, pacto. ¿Ves lo que está diciendo? Los 430 años en Egipto fueron el intervalo entre promesa, gracia, ley, pacto formal. Dios diseñó Egipto como paréntesis, un espacio de tiempo donde Israel viviría solo por promesa, sin ley escrita, sin templo, sin sacerdocio. Solo fe transmitida oralmente. ¿Por qué? Para demostrar que la fe precede a la ley. Que Israel no se salvó por obras, cumplir ley. Se salvó por creer la promesa mientras estaba en Egipto. Y aquí está la bomba. Desde el Éxodo, 1446 a.C., hasta Cristo, 4 a.C., pasan aproximadamente 1440 años. ¿Adivina qué número aparece en Apocalipsis? 1260 días, 3.5 años de tribulación. 1260 días, 3.5 años de ministerio de los dos testigos. Y en el sistema hebreo, 430 años, Tasu período de gracia, antes de ley, 430 años, X, 3,
Un 1290 años, período de ley antes de gracia, Cristo. Los 430 años en Egipto fueron fractal, una unidad de tiempo que Dios usa para medir dispensaciones. No fue número aleatorio, fue código temporal. Y ahora la revelación que lo cambia todo. Éxodo 12:40, Septuaginta griega, dice: los israelitas que habitaron en Egipto y Canaán fueron 430 años. ¿Qué? La versión hebrea dice solo Egipto. La griega dice Egipto plus Canaán. ¿Cuál es correcta? Ambas. Porque los 430 años no empezaron cuando Jacob entró a Egipto. Empezaron cuando Abraham entró a Canaán. 1876 a.C. El reloj profético comenzó con Abraham. La esclavitud fue parte del proceso, no el proceso completo. ¿Qué significa? Que los 430 años no fueron solo sobre Egipto, fueron sobre construcción de nación desde cero. Promesa individual, Abraham. Familia extendida, Jacob. Tribu organizada, José. Nación esclavizada, Egipto. Imperio teocrático, Éxodo. 430 años fue el tiempo exacto que Dios necesitó para transformar un hombre en 2 millones de personas listas para conquistar. ¿Ves el cuadro completo ahora? Los 430 años no fueron castigo, accidente, tiempo perdido. Fueron diseño divino, incubadora nacional, código profético que se repite en la historia. Israel entró a Egipto como familia, salió como ejército, y cada ladrillo que pusieron, cada canción que cantaron, cada generación que preservó la memoria, fue parte de un plan de 430 años para demostrar que Dios siempre cumple lo que promete, sin importar cuánto tiempo tome. Pero ahora viene la pregunta que te va a perseguir. Si Dios usó 430 años para preparar a Israel en Egipto, ¿cuántos años lleva preparándote a ti para tu propio éxodo? ¿Qué códigos secretos estás dejando en medio de tu esclavitud? Y lo más importante, ¿estás listo para salir? Déjame mostrarte el diseño completo. Un pueblo que entra como 70 personas. Se multiplica a 2 millones. Es esclavizado durante 400 años. Desarrolla sistema de memoria oral que preserva fe sin textos escritos. Deja códigos ocultos en construcciones egipcias. Sobrevive a genocidio sistemático. Es liberado justo cuando el enemigo cree tener victoria total. Sale con oro de Egipto. Cruza mar abierto. Y recibe ley divina que transformará la civilización humana para siempre. Y todo esto en exactamente 430 años. No fue accidente, fue arquitectura divina. Y aquí está lo que nadie te dice. En 2013, arqueólogos británicos encontraron en Avaris, antigua Gosén, restos de asentamiento semita masivo datado en 1800 y 400 a.C., casas de estilo cananeo, tumbas con entierros no egipcios. Y algo más inquietante, marcas geométricas en ladrillos de barro que coinciden con protohebraico. Los medios nunca reportaron esto ampliamente. ¿Por qué? Porque si los 430 años fueron reales, si Israel realmente estuvo en Egipto, si las plagas realmente ocurrieron, todo lo demás también es verdad. ¿Por qué te cuento esto? Porque tú estás en tu propio Egipto ahora mismo. Tal vez no es esclavitud literal, pero es trabajo que te destruye, relación que te oprime, adicción que te esclaviza, deuda que te ahoga, sistema que te margina. Y al igual que Israel, estás esperando libertad. Estás orando, estás clamando, y parece que nada cambia. 430 años. Israel clamó durante 400 años antes de que Dios enviara a Moisés. ¿Sabes qué hicieron durante esos 400 años? No se rindieron, no se asimilaron, no perdieron su identidad. Preservaron su fe con canciones, con memoria, con esperanza transmitida de padre a hijo. Y cuando llegó el momento, estaban listos.
Hoy descubriste que los 430 años no fueron tiempo perdido, fueron tiempo de preparación. Y quiero que te preguntes algo. ¿Qué estás haciendo en tu Egipto? ¿Estás preservando tu fe o te estás asimilando? ¿Estás dejando códigos para la próxima generación? ¿O estás olvidando quién eres? ¿Estás esperando liberación? ¿O te resignaste a esclavitud? Porque aquí está la verdad que cambia todo. Dios no te sacará de Egipto hasta que Egipto ya no pueda cambiar quién eres. Israel salió cuando ya no necesitaban pirámides egipcias, cuando su identidad era tan fuerte que ni 400 años de esclavitud pudieron quebrarla. La pregunta es, ¿estás listo para tu éxodo? ¿O todavía hay ídolos egipcios en tu corazón que necesitan morir primero? Te dije al inicio que Israel escondió códigos secretos en las construcciones de Egipto. Ahora sabes por qué. No era solo para preservar memoria, era para dejar testimonio. Un testimonio que dice, estuvimos aquí, fuimos esclavizados, pero no fuimos quebrados, y salimos victoriosos. Esos códigos siguen ahí, en ladrillos olvidados, en ruinas antiguas, esperando ser descubiertos, igual que tu testimonio. Los 430 años que estás viviendo ahora mismo, un día serán historia. Un día contarás cómo sobreviviste, cómo Dios te liberó, cómo lo imposible se volvió testimonio. Y alguien va a escuchar esa historia y va a tener esperanza. Porque si Dios te sacó de tu Egipto, puedes sacar a cualquiera. Israel no salió de Egipto porque construyó pirámides. Salió porque creyó en el que dijo que lo sacaría. Y esa fe es el único código que necesitas. Si este video cambió tu perspectiva, dale like y suscríbete. Y déjame en comentarios, ¿cuál es tu Egipto del que necesitas salir? Nos vemos en el próximo.